Hola, este es Te Parece, el primer programa periodístico realizado por y para traductores públicos. Estás acostumbrado a ver un programa donde entrevistamos a colegas sobre problemas de la profesión. En esta ocasión quisimos hacer algo diferente. Quisimos saber por qué alguien quiere ser traductor público y cómo llega. Entrevistamos a Ruth, una colega nacida en Alemania, criada en una familia alemana desde muy chiquita en nuestro país, que se crió entre dos mundos, donde su corazón está partido al medio, entre esas dos sociedades. Y no solo eso, no le alcanzó con las dos sociedades, la alemana en su casa y la argentina en este país. Quiso trabajar entre la comunidad Qom en el Chaco, estuvo mucho tiempo y, aunque parezca paradójico, aprendió mucho para la profesión entre ese pueblo. Los invito a ver un programa especial, diferente, sin duda atractivo. Esto es Te Parece. Hola Ruth. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, y gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, me alegra que... Es muy acogedora, ¿eh? Te digo, mira qué lindo escenario que tenemos. Bueno, me alegro Muy que les lindo. guste. Ruth, vos sos traductora de alemán. Sí, de alemán. Pero ¿cómo llegaste al alemán? Soy alemana. Sos alemana. Muy bien. Naciste en Alemania. ¿En qué lugar? En un barrio de la cuenca del Ruhr de la zona de Gelsenkirchen, Essen, que se llama Herne, pero que no tiene nada que ver con mi familia, solo estaba el hospital ahí. ¿Y qué lugar de Alemania es? ¿Dónde está? ¿Al norte, al sur? En el centro, es la zona, la cuenca carbonífera del Ruhr. Ajá. ¿Y cómo apareciste ahí? ¿Vivía ahí tu familia? Sí, claro. Uh-huh. ¿Y Mis dos abuelas, las dos familias, trabajaban en minas de carbón. ¿Eran familias de trabajadores? Sí, la de mi papá eran de mineros de bajo tierra, o sea, de sacar carbón mineral, y de la familia de mi mamá era de administrativos en las minas. Tenían un escaloncito. ¿En qué año llegan a la Argentina? 55, yo con 8 meses. Okay. ¿Y se establecen en Buenos Aires? No, se establecen en Entre Ríos, en una aldea de alemanes del Volga, aldea protestante se llama, que es la aldea donde se alojaron los alemanes del Volga protestantes, por eso aldea protestante. En la aldea Valle María se alojaron los primeros católicos. Entiendo. Y después se desparramaron por otros lugares. Y quiere decir que tu lengua materna en Entre Ríos fue el alemán. Yo me crié con 3 formas de hablar. A ver. En mi casa hablábamos alemán, en la calle con los amigos el dialecto de los alemanes del Volga y en la escuela castellano. Te criaste en alemán con dialecto alemán en la calle y castellano. Por supuesto no tuviste ningún problema desde chica porque no se te cruzaban los idiomas, supongo. Cuando yo traje de la escuela el castellano a mi casa, con mis hermanos hablábamos más castellano que otra cosa, pero guay que apareciera alguno de mis viejos se terminó porque no nos daba bolilla. Y en la calle era el alemán del Volga, siempre. Con los años, los chicos, y es mi experiencia, cuando crecen rechazan la lengua materna y solo quieren hablar castellano. ¿A vos te pasó eso? No. No. Bien. ¿Hiciste la escuela primaria en castellano, la secundaria en castellano? Sí, claro, Bien. obvio. No fui a escuela bilingüe ni nada por el estilo, porque en Entre Ríos no había. ¿Cómo llegás a la traducción? Es un camino largo. Cortito, porque el programa es cortito. Tomemos un atajo. Un atajo. Un atajo. Salteo toda la problemática, o sea, todos mis 12 años en el Chaco. Porque yo soy profesora de matemática y física de origen y fuimos con mi ex marido al Chaco a trabajar con indígenas. Y cuando ese matrimonio se rompió,
no sabía muy bien a dónde ir, me vine a Buenos Aires. Pero hete aquí que como alemana no puedo trabajar de docente legalmente. Entonces trabajé para la iglesia, pero cuando yo me di cuenta que no iba a poder trabajar como profesora, yo dije, algo tengo que hacer para trabajar de algo de lo que sepa y no chapucear. Y entonces busqué un año entero dando vuelta a ver qué puedo estudiar. Bueno, mi hermano me dijo de que cómo no se me ocurría lo más lógico. Yo le digo, ¿por qué más lógico? No entiendo a qué te referís. Me dice, ¿sabés los dos idiomas perfectamente? ¿Lees, escribiste textos universitarios en ambos idiomas? ¿Por qué no tratás de ser traductora? ¿Y ahí empezaste y decidiste estudiar? Ahí empecé a averiguar cómo es eso. Y averigüé y me puse a estudiar. ¿Dónde estudiaste? En la UBA. En la UBA. En la UBA. Bien. 13, 14 años me llevó. 13, 14 años para recibirte. Pero yo trabajaba más que full en la iglesia y viajaba mucho los fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fue muy difícil para mí poder llevarlo a cabo, pero lo logré. Llegaste y te recibiste ¿en qué año? Ya ni me acuerdo, creo que era el 2008. 2008, no hace tanto. No, no. ¿Te sentís más alemana que argentina? No, me siento partida al medio, exactamente. ¿Estuviste en Alemania de grande, de adulta? Sí, varias veces. ¿Y cómo te sentiste? Yo en realidad no me siento en casa del todo en ninguna parte. Y siento que soy parte de los dos. O sea, me siento alguien capaz de participar de la vida acá y participar de la vida allá. Te voy a hacer una pregunta pero para 100% no. Para ninguna. ayudarte a definirte, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te duele más? ¿Lo que pasa en Alemania, cotidianamente, socialmente, económicamente, o lo que pasa en la Argentina? ¿Qué te duele más? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Ok. Y cuando se trata, por ejemplo... Cuando abrieron la puerta hacia Austria para que entraran los sirios y la gente que venía, acá estaba acostada toda la noche llorando. Por fin los alemanes se dieron cuenta que no pueden tal cosa. O sea, para mí era increíble. Y lo mismo me pasa cuando hay situaciones muy difíciles acá. ¿Te especializaste en algo? Porque con tanta formación adulta, en tantos temas diferentes, ¿te especializaste en algo? Fue todo un tema, cuando todo el mundo me decía, tenés que especializarte. Yo vengo desde la técnica, desde matemática y física, claro. Una formación y también muchos años de docencia. Entonces pensé, me voy a ir para ese lado, pero en realidad no, se fue dando. Yo limité las cosas para lo que no quería hacer. No quería hacer medicina, no quiero hacer... finanzas y esas cosas. ¿Y qué elegiste? No elegí nada. Lo que va viniendo me va definiendo. ¿Y qué es lo que te viene? Una mezcla de todo un poco. Y hasta aprendí a hacer traducciones médicas, que me defendí como gato panza arriba, pero resulta que no es tan... Ahora, la gran mayoría de las traducciones, ¿qué son? ¿Técnicas? ¿Son jurídicas? No. Son públicas. Son públicas. La mayoría, sí. Bien. ¿Patentes? Patentes no tanto, pero certificados como las que, por ejemplo, Marcelo a veces intervenimos juntos, o si no, son mucha documentación, títulos, certificados de nacimiento, y etcétera, personales. También contratos hice muchos, también hice demanda, ahora una demanda larga. ¿Cómo llegan a vos los clientes? Es una buena pregunta. Eso me lo preguntaba cuando recién salí de la facultad y no tenía la menor idea. Encima toda mi vida había sido, trabajé en relación de dependencia. ¿Cómo llegan? De muchas maneras. ¿Ejemplo? A través de mi página de... Internet, sí. A través de la página del Colegio de Traductores, sí. A través de colegas, muchos, digamos,
Un Colegas tercio como viene... nosotros que te sí, traemos una traducción sí, de alemán. sí. Que un cliente nuestro tiene un Sí, documento en alemán y te lo sí, traemos. sí. ¿Y por qué cuando los clientes que van al colegio de traductores te eligen a vos? ¿Por cercanía? Algunos sí, otros no sé. Otros no sabes. No. Me No sé. interesa, cambiando el ángulo de la conversación, me interesa otra faceta de tu vida en los años en el Chaco, con la comunidad indígena. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué vivencias tuviste? ¿Qué nos Esto podés tenía contar? que ser corto, dijeron. Es la etapa de mi vida que me dio vuelta, que hizo lo que soy, lo que pienso respecto de la vida. Los com me enseñaron mucho más de lo que yo creí que iba a poder enseñarles cuando fui. Cuando fuimos, con mi ex marido soñábamos ayudar en alguna parte gente que no había tenido la suerte, si se quiere llamar así, como nosotros, de haber podido estudiar, de tener mínimamente herramientas para poder vivir. Y yo al principio hacía tareas de administración, luego venía gente que se enteró que yo era profesora de matemática, querían saber números. Entonces hice grupitos de gente, tanto en el campo, como en el aserradero, como en distintos lugares para enseñar números. Después, la misma institución organizó una escuela bilingüe que no se podía hacer, porque legalmente sí se podía hacer escuelas bilingües, francés, castellano, alemán, castellano, inglés, castellano, pero no Toba castellano o Wichi castellano. ¿Esta experiencia tuya que tuviste en el Chaco te sirvió en la traducción? Sí. ¿Cómo? Primero y principal me abrió la cabeza frente a otra cultura. O sea, el verse de afuera, desde otra cultura, ayuda un montón y empecé a percibir la diferencia de cultura también entre Alemania y acá. Ajá. Antes estaba todo adentro mío y bueno, y es así. Pero al confrontarte con otra cultura, sí o sí tenés que empezar a buscar tu lugar frente a eso. Y empecé a descubrí de que cada cultura tiene sus riquezas y es tan diferente y se puede expresar solo lo que uno va a traducir si entendió la otra cultura. ¿Y ese idioma que hablaban los Qom, lo aprendiste? En parte, lo que necesitaba para manejarme cotidianamente. Bien. Pero vos decís que la experiencia cultural te sirvió para entender y separar las culturas y comprenderlas mejor. Claro que sí. Nosotros participamos, por ejemplo, antes de crear la escuela, de unas charlas con la comunidad sobre preguntas bien precisas qué querían ellos de esa escuela, y una de ellas surgió: ¿quieren o no quieren que los chicos aprendan a escribir com? Escribir com. Y la comunidad se partió al medio, porque una parte que dijo que no. Si el blanco aprende alemán com, solo si puede enseñar a escribir si lo aprende, y si lo aprende nos hacen más bolsa todavía de lo que nos hacen. Okay. Y otros dijeron: si nuestros chicos no aprenden a escribir el idioma, se va a perder en una generación más. ¿Qué decisión fue la que adoptó la comunidad? Se aprendió a escribir. Se aprendió a escribir en Com. Sí, en Se ese transmite sentido. el idioma de generación en generación. Generación, pero de los propios... Sin intervención del hombre blanco. Exacto. Eso. Volvemos a la traducción. Sí. ¿Podés cobrar los aranceles del Colegio de Traductores Públicos? En gran mayoría sí. Hay un porcentaje. ¿Tenés que bajar tus honorarios? Yo bajo mis honorarios un poco cuando colegas me pasan trabajo. Entiendo. Porque tiene que haber un porcentaje que cobren ellos. Exacto. Por lo demás, cobro, ponerle a veces un poquito menos, depende. Hay que ir aprendiendo un poco a tener cintura. Por eso te entrevistamos, porque queremos conocer qué relación tienen los honorarios que sugiere el colegio con la realidad.
Queremos saber si hay un vínculo, si todos están, porque a veces desde el colegio dicen hay que cobrar los aranceles. La pregunta es si el mercado lo acepta y si... Yo viví algo muy particular cuando recién me recibí. Yo estaba traduciendo un libro fuera de lo que era mi profesión, venía de antes, y me metí en agencias porque me desesperé, porque no sabía dónde conseguir trabajo y me pagaban chaucha y palito. Empecé a ir a cursos del colegio para noveles y etcétera, y entendí que esto era nefasto y simplemente empecé a decir cuánto quería cobrar y cayeron solitos y yo estuve un año sin trabajar. Pero ese año me sirvió para otras cosas, para generar una página, para ver cómo la puedo aprovechar a esa página, ligándola con blogs, ligándola con Facebook. Yo, si conocen mi Facebook, no publico nada particular. Es simplemente para estar entre esa gente, que muchos son alemanes, estar 4, 5, 6 veces por día, ahí ella está. ¿Los clientes son alemanes? Hay de todo. Hay de todo. Hay alemanes y hay... No trabajé mucho con Alemania. Sí, a través de la iglesia hice 2 o 3 trabajos para la iglesia alemana, pero nada más. Bueno, Ruth, te agradecemos que nos hayas recibido en tu casa, en este ambiente tan lindo. Y bueno, contamos con tu presencia en otra oportunidad. Bueno. Ok, gracias a ustedes. Gracias a vos. You got a lot tied up inside.